Hola con todos. En esta oportunidad voy a exponer parte de la práctica clínica 8 del tema de neoplasias de aparato digestivo. La consigna que me asignaron fue neoplasia primaria del peritoneo. Bueno, para dar una introducción, las neoplasias de origen peritoneal se ligan a un sitio de base anatómico común entre todas las neoplasias, debido a que ellas tienen manifestaciones clínicas muy similares. Cuando se descubren masas peritoneales, el diagnóstico presuntivo inicial es la enfermedad metastásica, que es el proceso neoplásico más frecuente encontrado en la cavidad peritoneal. Bueno, existen varios tipos de neoplasias del peritoneo que pertenecen al grupo primaria, como son los tumores mesoteliales. Dentro de los tumores mesoteliales tenemos el mesotelioma maligno, el mesotelioma papilar bien diferenciado, el mesotelioma quístico benigno, tumor adenomatoide del peritoneo. Tenemos también los tumores epiteliares, donde entran los carcinomas serosos, peritoneales primarios, tumor borderline, seroso peritoneal primario. Tenemos también los tumores de músculo liso, los leiomiatosis peritoneal diseminada, tumores de origen incierto, donde están relacionados los tumores desmoplásicos de células redondas pequeñas, tumores fibrosos solitarios peritoneales. Bueno, para comenzar tenemos los mesotelioma maligno. Es una neoplasia agresiva que se origina en las células mesoteliales serosas o en las mesenquimales. Son multipotenciales subserosas presentes en la pleura, en el pericardio, en el peritoneo y en la túnica vaginal testicular. Se dice de que solo un 10 o un 15% de los mesoteliomas malignos surgen en el peritoneo. Por lo tanto, en la zona del peritoneo es un poco raro encontrar este tipo de neoplasias. Bueno, dentro de su etiología tenemos de que diversos estudios asocian mucho esta patología a lo que es la exposición al asbesto. Bueno, se dice que es la principal causa de estas neoplasias, es más común en varones. Se dice que un 90% de los mesoteliomas malignos se originan en la pleura y solamente el 60% en el peritoneo, hablando de exposición al asbesto. Se dice de que solo el 23% de las mujeres que desarrollan mesotelioma peritoneal maligno han estado expuestas al asbesto. Esto nos afirma o nos comprueba de que la exposición al asbesto es la principal causa de formación, pero en varones. Bueno, también se puede presentar en una edad media de 60 años. Bueno, en las mujeres el mesotelioma peritoneal maligno se produce en un grupo etario ligeramente más joven, de 50 años de edad a menos, y en general tiene un mejor pronóstico. Bueno, dentro de las características clínicas tenemos que los mesoteliomas se pueden clasificar en difusos y focales. Cuando hablamos de un mesotelioma difuso, se presenta con dolor, distensión abdominal, aumento de la circunferencia abdominal, náuseas, anorexia, pérdida de peso. Las complicaciones gastrointestinales más comunes son la obstrucción intestinal y bueno, se detectan ya cuando la enfermedad está avanzada. Las formas difusas son muy agresivas y por lo general son incurables. Cuando hablamos de un tipo focal, esto puede cursar con dolor abdominal localizado o una masa abdominal o pélvica palpable y tiene un buen pronóstico a diferencia de los difusos. Bueno, la supervivencia media esperada desde el momento del diagnóstico es de 10 meses debido a la rápida infiltración tumoral. Esto quiere decir de que se genera una metástasis muy rápido. Bueno, las características anatomopatológicas tenemos morfológicamente los mesoteliomas malignos se pueden dividir en tres formas: epiteliales, sarcomatosos y mixtos. Dentro de los exámenes por imágenes se puede diferenciar el patrón difuso porque se va a caracterizar por un tumor infiltrante que produce engrosamiento irregular y nodular del peritoneo, mientras que el patrón focal se caracteriza por la presencia de masas intraperitoneales dominantes de moderado y gran tamaño con reticulado peritoneal asociado.
El mesotelioma papilar bien diferenciado es un tumor mesoteliar, también pertenece a este grupo, es raro, es indolente, que se produce únicamente en mujeres, en un amplio rango de edad y no está relacionado con la exposición a asbesto. Anatómicamente hablando, se origina habitualmente en las superficies peritoneales de la pelvis, pero en algunos reportes de casos se han reportado casos en la pleura, pericardio y túnica vaginal. Bueno, tiene una característica muy peculiar, que su forma, y que no solamente de este, sino de todos las neoplasias de peritoneo primarias, que la gran mayoría son detectadas por incidentalomas. Bueno, las características anatomopatológicas: se presentan múltiples nódulos de 0.5 a 2 centímetros de diámetro que tapizan la superficie peritoneal. En el análisis histológico, los tumores tienen arquitectura papilar bien diferenciada, con un epitelio plano o cúbico uniforme que recubre las papilas. Los datos imagenológicos son escasos, pero se han reportado casos de engrosamiento peritoneal, múltiples nódulos peritoneales que pueden estar calcificados, y también infiltraciones en el epiplón y el signo de ascitis. El mesotelioma multiquístico es una neoplasia primaria del peritoneo de grado intermedio, poco frecuente y que aparece con mayor frecuencia en mujeres. Sus manifestaciones son como un tumor quístico multiocular y comúnmente surge en las superficies peritoneales de la pelvis. Presentan un comportamiento biológico benigno e indolente en la mayoría de pacientes. La etiología nos dice que predominantemente esto es en mujeres de 37 años de edad en promedio y en hombres en una edad promedio de 47 años. Y bueno, en varones solamente se va a presentar en el 16% de todos los casos. Bueno, dentro de las características clínicas tenemos que, bueno, cursa con dolor abdominal bajo, crónico o intermitente. Otros signos y síntomas incluyen distensión abdominal, masa palpable, dispareunia, constipación, tenesmo vesical y poliaquiuria. Ocasionalmente el mesotelioma multiquístico se descubre de manera, como mencioné antes, incidental, en un estudio por imágenes de rutina o en una cirugía. Bueno, se dice que para el desarrollo de esta patología se tienen en cuenta algunos antecedentes, como cirugía pélvica previa, endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, las características anatomopatológicas, bueno, son múltiples: quistes en la pared delgada, distribuidos de manera dispersa, tapizados por células mesoteliares planas o cúbicas. Los quistes pueden contener líquido seroso eosinofílico. En estoma situado entre los quistes se pueden encontrar células inflamatorias y elementos fibrosos. Bueno, gracias a la imagenología podemos saber que se detectan inicialmente con una ecografía pélvica. Comúnmente son estructuras quísticas multisectadas que se encuentran en la íntima asociación anatómica con el útero y los ovarios. El líquido dentro de los quistes es generalmente anecoico, aunque pueden presentar ecos internos por detritus o hemorragia. Bueno, un tumor adenomatoide del peritoneo. El tumor adenomatoide del peritoneo es un tumor mesotelial benigno, muy raro, que suele ser descubierto de manera incidental. Típicamente es pequeño, inferior a 2 centímetros de diámetro, y se caracteriza histológicamente por presentar células epiteloides y que forman espacios tubulares dentro de un estoma fibroso. Cuando hablamos de carcinoma seroso peritoneal primario, bueno, esto va a surgir en el mesotelio extraovárico de las mujeres, histológicamente similar a su contraparte del ovario. Su clínica es clara: casi siempre ocurre en mujeres posmenopáusicas entre 56 y 62 años de edad en promedio. Bueno, se ha reportado en algunos casos en hombres y bueno, los pacientes típicamente presentan una distensión abdominal, dolor, aumento del perímetro abdominal, sensación de plenitud, náuseas y vómitos. Según los reportes de casos, los pacientes presentan ascitis voluminosa y elevación de los niveles séricos del biomarcador del CA125.
Según algunos estudios recientes, el carcinoma seroso peritoneal primario es más común de lo que se pensaba, ya que en un 15% de los carcinomas ováricos epiteliales son en realidad carcinomas serosos peritoneales primarios. Bueno, los pacientes con el gen BRCA1 pueden desarrollar carcinoma seroso peritoneal primario, que pueden ocurrir muchos años después de una oforectomía profiláctica. Bueno, dentro de las características anatomopatológicas tenemos que la característica macroscópica principal es la presencia de múltiples nódulos en la superficie peritoneal y de la infiltración del omento. Bueno, la torta epiploica puede aparecer cuando existen grandes masas confluentes, las cuales pueden tener un aspecto papilar. Para diagnosticar este tipo de patología, el carcinoma seroso peritoneal, se han descrito 3 criterios: que ambos ovarios sean normales, la participación del sitio extraovárico debe ser mayor que la participación de la superficie de cualquier ovario, y la participación del ovario se limita al epitelio superficial del ovario sin la invasión del estroma, o que involucre el estroma cortical con un tamaño tumoral de menor de 5 por 5 milímetros. El tumor borderline seroso peritoneal primario, bueno, es una lesión rara de bajo potencial maligno que es histológicamente idéntica al tumor borderline estromal epitelial superficial del ovario. Histológicamente se diferencia del carcinoma seroso peritoneal primario porque las células tumorales no invaden las capas de las submesoteliales del peritoneo o la grasa omental. Bueno, se produce en pacientes de sexo femenino de 16 a 67 años de edad. Se habla de una edad promedio de 33 años y se descubren habitualmente de manera incidental, valga la redundancia, durante una laparotomía o una laparoscopía como nódulos miliares, focales o difusos en superficies peritoneales y de epiplón. El tratamiento generalmente es mediante una resección quirúrgica, una ometectomía, histerectomía o forectomía, y tienen un buen pronóstico a largo plazo. Las liomiomatosis peritoneales diseminadas es una entidad rara benigna, caracterizada por la presencia de innumerables nódulos del músculo liso a lo largo de la cavidad peritoneal, los cuales son derivados de la metaplasia de las células submesoteliales. Comúnmente son incidentalomas durante una cirugía o un estudio de imágenes en mujer en edad fértil con miomas uterinos. Puede estar asociado a estados de estrógenos elevados causados por el embarazo o el uso de anticonceptivos orales, aunque también se han reportado casos en mujeres posmenopáusicas y en algunos varones, pero en menor incidencia. Dentro de las características anatomopatológicas se observan nódulos firmes bien delimitados y de diferentes tamaños en todo el peritoneo. Estos nódulos están histológicamente compuestos por células fusiformes eosinofílicas, muy juntas entre sí, inmersas en el tejido adiposo omental o mesentérico. Las células fusiformes tienen núcleos uniformes y las figuras de mitosis están ausentes. La imagenología muestra numerosas masas sólidas bien circunscritas en la cavidad peritoneal con un tamaño que varía desde algunos milímetros hasta muchos centímetros. En la tomografía computarizada con multidetectores, las masas presentan a menudo densidad heterogénea y realza su contraste intravenoso de manera similar a los liomiomas uterinos. El tumor desmoplásico de células redondas pequeñas es una neoplasia maligna agresiva, poco frecuente, de histogénesis desconocida. Se trata con una patología clínica, patología definida dentro de la familia de los tumores pediátricos primitivos, los cuales presentan células pequeñas, redondas y tiñen de color azul. Grupo que incluyen el tumor de Wills, el sarcoma de Ewing, el tumor neuroectodérmico primitivo periférico y el tumor de Askin. Pronóstico bastante malo y la tasa de supervivencia a los 3 años, incluso con tratamiento inferior al 30%. Las características clínicas van con mayor frecuencia en el peritoneo y se acentúa principalmente en pacientes jóvenes entre 15 y 25 años de edad, con una reconocida preponderancia masculina en una relación de 4 a 6 con una mujer. El síntoma de presentación más frecuente es el dolor abdominal tipo cólico. Los síntomas menos
comunes incluyen distensión abdominal, estreñimiento, pérdida de peso, diarrea, disfagia, hematemesis, ictericia y hematuria. Tumor fibroso solitario peritoneal. Tumor fibroso solitario es un tumor subendotelial de origen incierto, con mayor frecuencia se presenta en la pleura.